Unidad número 6. Continuamos con fluidos. En esta oportunidad, bombas, sopladores y compresores. Es decir, cómo realizamos el movimiento de un fluido de un punto a otro. Vamos a comenzar analizando las bombas que frecuentemente se utilizan para movilizar líquido, sobre todo, ¿sí? Dado que los sopladores y compresores se utilizan para gases. Podríamos empezar hablando de la primer bomba, la más conocida de todos, que se trata del corazón, el cual la función que posee es aumentar la energía cinética y la energía potencial del líquido para permitir, en este caso sangre, para permitir que alcance todas las partes del cuerpo. Esta impulsión, esta energía adicional se la da a través de los movimientos que realiza de una forma similar a lo que sería una bomba de tipo diafragma, que es por pulsos. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, la función de la bomba es aumentar la energía mecánica del fluido, aumentar su velocidad y presión o elevación con el objetivo de desplazar el fluido. La selección de la bomba va a depender de distintas características, sobre todo de la altura a la cual se desee elevar el fluido, la presión que existe en el punto de descarga, cuánto es el trayecto que tiene que recorrer ese fluido y si en el transcurso de ese trayecto hay mucha fricción que puede estar dada por el diámetro de la tubería, por ciertos elementos que generen pérdidas y la velocidad a la cual se va a transportar ese fluido y después tiene influencia las propiedades físicas y si transporta sólidos o no, y eso va a depender en la selección de los distintos tipos de bomba, los materiales con los que esté realizada la bomba. Podemos clasificarlas según su forma de impulsión en dos grandes grupos, las centrífugas o rotativas y las de desplazamiento positivo reciprocantes. En el caso de las centrífugas tenemos de tipo engranaje, lóbulos, tornillos o paletas, en donde la descarga es continua. Hay constantemente un desplazamiento de líquido. En cambio, las bombas de desplazamiento positivo son por golpes, ¿sí? Como ocurriría en un pistón, que sube y baja, sube y baja. Y cada vez que realiza ese desplazamiento hay una descarga. Pero cuando está realizando el desplazamiento opuesto, hay una succión, entonces no se descarga. Entonces la descarga en los casos de bombas de desplazamiento positivo es discontinua. De tipo émbolo, también sería un desplazamiento positivo y de tipo diafragma. La ventaja particular del tipo diafragma es que a pesar de ser de desplazamiento positivo, provee un flujo constante debido a que tiene dos partes, ¿sí? Que una es cuando uno está succionando, la otra está descargando, entonces de ese modo constantemente se produce el desplazamiento, a pesar de que su mecanismo sea de tipo desplazamiento positivo. Vamos a empezar a ver algunos de estos tipos de bombas, como por ejemplo la bomba de engranaje, en donde ambos engranajes giran y esa compresión que se produce en los engranajes es la que permite el desplazamiento. Existe una pequeña cizalla, es decir, para ciertas, si lo que se transporta en el fluido es muy sensible al torque de la cizalla, a la fuerza ejercida de roce, es recomendable utilizar otro tipo de bomba. De todos modos, no es una cizalla tan intensa. Puede desplazar materiales que contengan sustancias en suspensión, sólidos en suspensión, y puede llegar a generar altas presiones. En este caso, ambos engranajes se movilizan continuamente, entonces el desplazamiento es de tipo continuo. Una bomba centrífuga es la más utilizada, la que normalmente vemos al lado de una pileta o en las industrias es la típica bomba. En este caso es una bomba de tipo horizontal, en la cual el eje está horizontal, ¿sí? Se produce una succión, un ingreso y aprovecha el movimiento del rodete, que es este impulsor que se encuentra en la parte central, que sería una turbina, ¿sí? Como vimos en agitación, que vimos paletas, hélices y turbinas. En el caso de las bombas utilizan turbinas para desplazar. Esta turbina gira, con lo cual arrastra el líquido y esa fuerza centrífuga es aprovechada, el sentido de giro en este caso sería antihorario.
en el cual el giro produce un desplazamiento del líquido y una descarga de forma tangencial, dado que es un movimiento centrífugo. En este tipo de bombas es importante que esté purgada la cañería, es decir, que tenga líquido adentro para evitar una situación de vacío debido a que se desplaza el líquido que puede llegar a existir y empieza a succionar aire, entonces se produce un vacío y ese vacío introduce pequeñas partículas de aire o el vacío puede generar que el punto de ebullición del líquido sea menor porque la presión es menor y se genera entonces una implosión de estas burbujas porque empieza a ebullir el agua y esto genera una erosión muy importante en la bomba y puede llegar a perjudicar gravemente las partes de la bomba. Entonces es necesario que tenga digamos que esté bien colocada y que tenga una succión una purga, una succión de agua o el fluido que se esté transportando. Normalmente este tipo de bombas es utilizado por fluidos de baja viscosidad, o sea, soluciones acuosas, generalmente. Tienen realmente capacidades elevadas, incluso pueden alcanzar hasta 380 litros por segundo. Es muchísimo, es un caudal muy grande. Imagínense que en un segundo son casi 400 litros que se transportan. O sea, son bombas realmente de gran tamaño las que pueden llegar a construirse. Otro tipo de bomba es la bomba de vacío, que esta es una especial porque se utiliza para manejar gases como aire y normalmente operan con un diseño abierto a la atmósfera, en donde se utiliza agua además para poder desplazar este aire. Es como el filtro vacío que se utiliza en el laboratorio, en donde el agua hace una succión y esa succión es la que está generando el vacío para permitir el funcionamiento de la bomba. Una bomba de tipo diafragma es la que les comentaba que es similar al corazón, en donde hay un desplazamiento positivo de paredes elásticas. Los diafragmas se encuentran en estas cavidades laterales y generan un movimiento opuesto, lo cual permite que mientras una realiza una succión, la otra realiza una expulsión del líquido. El diafragma, como ya hemos visto en otros casos, es un material elástico, un elastómero, que permite que las partes móviles de la bomba no entren en contacto con el fluido, y esto tiene ventajas para manipular fluidos corrosivos o viscosos, abrasivos, tóxicos. Tienen costos de mantención bajos, son muy usadas también. Pero bueno, a veces suelen tener un costo de inversión más elevado que los otros tipos de bombas. Algunas bombas esta bomba muy antigua de extracción de agua es de tipo pistón, como les comentaba antes. Esto es una bomba con un tornillo, el tornillo va girando y es el que va desplazando el líquido, y esta es de lóbulo, muy parecida a la de engranajes. Para gases lo que se utiliza son ventiladores y compresores. Esto va a depender de la presión que se desee manejar. Es decir, un ventilador lo que hace es desplazar el aire, como el ventilador de casa, el que tenemos normalmente para refrescarnos. Ese es un ventilador de tipo axial, en el cual lo que hace es desplazar el aire a una presión atmosférica, ¿sí? O el cercano a la atmosférica. En el caso de los compresores, lo que se intenta es elevar esa presión a presiones mayores y luego mediante esa presión, por una diferencia de presión en el punto de descarga, el aire se moviliza hacia ese punto. Dentro de los ventiladores podríamos clasificarlos en centrífugos o de flujo axial y los compresores de tipo tornillo o desplazamiento positivo. Los ventiladores centrífugos, como el de la imagen, funcionan muy similar a la bomba centrífuga, donde existe una turbina interior conectada a un eje y a un motor, el cual gira y se produce un movimiento centrífugo del aire y una salida tangencial. Es decir, aquí se encuentra la aspiración y aquí la expulsión.
suelen tener gran tamaño y cuando las aplicaciones requieren mucho movimiento de aire se utilizan ventiladores de este tipo, centrífugas. En el caso de un ventilador de flujo axial es similar a los de la imagen, en los cuales el aire se desplaza axialmente, es decir, paralelas al eje. Ya no es centrífugo con el giro, sino que es un desplazamiento axial. Estos se utilizan mucho para ventilación industrial, como extractores de aire y también para unidades de tratamiento de aire. En este caso, el eje está conectado no directamente al movimiento de la hélice, y en este caso, ven, el motor está detrás, ¿sí? Esto tiene distintas aplicaciones debido a que en el caso de que sea alguna sustancia corrosiva la que se necesite extraer, por ejemplo, puede ser unas emisiones de dióxido de carbono, o puede ser emisiones de sulfídrico. En esos casos se recomienda este tipo de motores donde no se encuentra el motor expuesto a la corriente de aire. Los compresores, como mencionábamos recién, el objetivo es aumentar la presión y lo pueden hacer mediante tornillos o pistones. Con esta diferencia de presión se produce el desplazamiento del aire. En el caso de los compresores de tipo tornillo se encuentran dos tornillos denominados macho y hembra, los cuales con su movimiento comprimen el aire, es decir, la compresión se va a realizar cuando la misma cantidad de aire se reduce el volumen, ¿sí? Entonces, en ese caso, las moléculas comienzan a agruparse entre sí. Este aumento de densidad molecular y la interacción de las moléculas debido a su movimiento es lo que genera el aumento de presión, y eso sería una compresión. Al aumentar la presión también va a aumentar la temperatura. Ven que acá ingresa el aire, se lo grafica con un color azul y a la salida con un color rojo. Del mismo modo que al expandirse el proceso de expansión absorbe temperatura, absorbe calor, perdón, es decir, disminuye la temperatura. De este modo se ve un compresor, ¿sí? En este caso es marca Kaeser, un compresor de tipo tornillo, ¿sí? Si ven el tamaño del motor, suelen ser elevados debido a que la fuerza que se requiere para realizar esa compresión es elevada. Normalmente después de la compresión se coloca el aire en un tanque pulmón, el cual es el de donde se retira para hacer las distintos usos en las industrias del aire ya comprimido. O sea, es decir, se utiliza un tanque luego del equipo de compresión y el compresor acciona cuando la presión del tanque disminuye. Es muy utilizado, los compresores son utilizados en muchísimas industrias, incluso en una gomería, para inflar las gomas utilizan un compresor, por ejemplo, ¿sí? Hospitales, se puede utilizar en un hogar, por ejemplo, para pinturas. Realmente las aplicaciones son muy diversas. Otro tipo de compresor que es un poco más ruidoso es el de tipo pistón. Los compresores suelen hacer bastante ruido. En el caso de los de tornillo son los más silenciosos, y los de pistón hacen un poco más de sonido. Consiste en un pistón que se desplaza y el cual con ese desplazamiento va generando la compresión de aire. Está conectado a una manivela y en este caso aquí es el eje del motor que gira. Las desventajas es que poseen un alto costo de mantenimiento y una presión de descarga pulsante, es decir, no es continua. Por eso es recomendado el uso de un tanque pulmón para evitar para poder tener un flujo continuo, ¿sí? Es muy utilizado también, tiene la desventaja del ruido. Bueno, aquí estaríamos terminando la unidad número 6. Gracias por la atención y nos encontramos en la próxima.